Buenos días, los saludo hoy 22 de mayo, mes de las madres. Tú me hiciste en el vientre de mi madre y pensaste en mí desde antes de nacer. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Dios le da vida a la nueva persona, sustenta a la madre y bendice a la familia. Hoy meditaremos en un vientre, una descendencia. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Estoy muy feliz de tener una nueva oportunidad, por gracia de Dios, de poder compartir una palabra que el Señor me dio. Quiero darle o hacer un homenaje especial a todas las madres, recordar sus cuidados, sus cariños, su amor, todas sus atenciones. Muchas gracias por todas las cosas que hacen por nosotros, sus hijos. Las bendecimos en el nombre de Jesús. En esta mañana vamos a tener un tema que está centrado en el marco de la palabra que Dios nos ha dado para este mes, el mes de las madres. Y el tema de hoy se llama un vientre, una descendencia. Les pido que por favor vayan abriendo sus Biblias y se vayan ubicando en Génesis, capítulo 17. Entonces, mientras van llegando a Génesis, quiero contarles un poco de cuál es el concepto de descendencia. Entonces, pues, el significado que encontré dice que es conjunto de hijos, nietos y demás generaciones sucesivas por línea recta descendiente. Esa es el significado del concepto de descendencia. Ahora también podemos identificar un sinónimo y es el linaje. Entonces dice, es la línea de antepasados y descendientes de una persona. Entonces, se puede resaltar que se puede definir de manera ascendente o descendente. Si tú quieres revisar o empezar a estudiar un poco algo de tus antepasados, entonces tú arrancas por tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos y así, te vas hacia arriba. Entonces sería una manera ascendente. Pero si tú empiezas a hacerlo de arriba para abajo, pues entonces sería descendente. Nosotros, por lo general, nuestra cultura en Colombia como tal no nos enseña como a tener una especial atención por nuestros antepasados, o no estudiamos como de una manera exhaustiva, si así lo queremos decir, el tema de nuestra descendencia o nuestros antepasados, cómo era nuestra familia o cómo se llamaban, quiénes eran. Por lo general no lo hacemos, a menos de pronto de que estés en la universidad o en el colegio haciendo un trabajo especial sobre el árbol genealógico. De resto, por lo general no se hace, normalmente no se hace. Entonces, cuando yo estaba pidiéndole a Dios una palabra para este día, me parecía que tenía que ser una palabra especial, y le decía al Señor, ayúdame, dame tu favor, y encontraba entonces, tenía unas ideas. Cuando el primer día predicó el pastor Ariel, y yo dije, wow, o sea, esto parece como si nos hubiéramos sentado los dos a pedirle al Señor que nos diera algo para las madres, y yo en ese momento estaba súper contento escuchando la prédica del pastor Ariel. Después vino la hermana Gina con esa súper palabra que el Señor le dio, que pudimos disfrutar. Entonces, también súper conectados, y yo decía, uy, no, es impresionante, o sea, parece que nos hubiéramos sentado ahora ya también con Gina a poder como ponernos de acuerdo y decir, mira, tú dices estas cosas, él puedes hablar de estas otras, y
fue impresionante. He sentido la presencia de Dios o la gracia de Dios, el favor de Dios en este tiempo cuando estaba pidiendo un tema para ustedes mamás. Si ya están ubicados en Génesis capítulo 17, entonces vamos a centrarnos en el verso 5. Primero vamos a leer el verso 5. Génesis capítulo 17 versículo 5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces, aquí vemos un llamamiento. Vemos que hay un llamamiento y arranca ese nombre, arranca con un nombre. Abraham es llamado Abraham por Dios. Continuamos en el versículo 7 y dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Leamos también el 8, dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, además de un llamado, también vemos, y un nombramiento, vemos cómo Dios le está dando a Abraham una promesa firme para él, una promesa en la que él podía siempre estar sustentado, pero no solamente para él, sino para toda su descendencia. Y aquí es donde tenemos que centrarnos en que es para él, pero también dice: para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Pero acá también dice: y tu descendencia después de ti en sus generaciones. No solamente como cuando dices tus hijos y los nietos y los bisnietos y los tataranietos y cierra ahí, sino que dice y sus generaciones. Entonces vamos teniendo en cuenta estas tres cosas. Entonces, primero, un llamamiento con un nombramiento, le dieron un nombre, pero también le dieron a Abraham una promesa. Ahora les pido que por favor me acompañen a Génesis capítulo 17 y vamos al versículo 15. Entonces, Génesis 17, 15 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Entonces aquí también hay un llamamiento y hay un nombre que Dios le está dando a Sarai. Antes era Sarai y ahorita es Sara. De pronto no me voy a centrar mucho en esto, pero me pareció muy chévere cómo Dios trabaja o en sus principios siempre está establecida una línea de autoridad. El primero se refiere directamente a Abraham, pero cuando se va a referir al llamamiento de Sara, entonces no va directamente a donde Sara, sino que Dios también le da ese nombre o ese llamamiento, se lo da a Abraham para que él sepa cómo la va a llamar en esa línea de autoridad. Entonces dice el versículo 16, y aquí todas las madres muy atentas, dice: y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, hace una afirmación: sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces vemos cómo Dios también con Sara hace un llamamiento y también le da un nuevo nombre, y también ese llamamiento viene acompañado de una promesa. Entonces empezó con Abraham, el hombre, después hizo el llamamiento y la promesa con Sara, su esposa, y ahorita vamos en este momento, en el mismo capítulo 17, vamos a centrarnos en el versículo 17 y 19, del 17 al 19, que dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir?
Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti, porque pues obviamente él ya había nacido, entonces sobre él de pronto es que va a ser esa promesa que él me dio. Pero respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces vemos como también Isaac recibe un llamamiento y recibe también un nombre. Y este llamamiento, ese nombre, está acompañado con una promesa. Entonces es muy especial que lo tengamos en cuenta. Es toda la familia viene en una bendición y en un llamamiento. Viene el llamamiento para su padre, el llamamiento para el padre, el llamamiento para la madre y el llamamiento para el hijo. Toda la familia con un llamamiento, con unos nombres y con una promesa que confirma y consolida ese llamamiento. Entonces es muy importante porque desde ese momento en que inicia ese llamamiento, arranca todas las promesas, arranca el cumplimiento de esa promesa, Entonces, después de ver este nombramiento que el Señor les dio, vamos a centrarnos en Isaías. Les pido a todos que por favor me acompañen a Isaías, capítulo 54. Isaías, capítulo 54. Y vamos a empezar desde el versículo 1. Bueno, les cuento que cuando yo empecé a leer este contexto de la palabra de Dios, yo al principio sentía como que estaba... no sabía cómo enfocarlo directamente y yo le dije al Señor: pues es que yo no sé cómo es que, porque es que tú me estás llevando a esta parte. Podríamos continuar con el llamamiento y con ese nombramiento, centrarnos y de pronto abarcar un poco de ese contexto y ahí ya poder estar como en el centro del mensaje. Pero el Señor me lleva a Isaías 54 y el primer versículo dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Entonces, vamos a ver detenidamente varias cosas de eso. Entonces dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Y obviamente cuando empiezas a estudiar un poco más el contexto, te vas a dar cuenta que se estaba refiriendo aquí hay varias cosas. Se está refiriendo a Sara, vas a saber que se está refiriendo a Israel como nación, y también se está refiriendo al pueblo de Dios. Y te vas a dar cuenta cuando vamos avanzando en la lectura, porque ya también incluye a la iglesia. Entonces dice en Gálatas capítulo 4, por favor acompáñame a Gálatas capítulo 4, y vamos a leer el versículo 27. Gálatas capítulo 4, 27 dice: porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces aquí ya nos da una idea más clara de qué era eso de la desamparada que los de la casada. Entonces la desamparada era la que era estéril, la que no podía tener hijos. La casada, entonces aquí dice que la que tiene marido, dice
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Bueno, entonces, para entender un poco esto que acabo de leer, entonces vamos a ir a Génesis 21:9. Y ahorita ya cerramos el contexto. Entonces, Génesis 21:9 dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, ahí ya entendemos todas las cosas. Entonces, cuando estábamos hablando de regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, entonces estaba haciendo referencia a Sara y estaba haciendo referencia, cuando la comparaba con la esposa, entonces estaba haciendo referencia a Agar, no porque fuera la esposa principal, sino porque ella había dado a luz y ya ella le había dado un hijo a Abraham. Entonces, ese hijo, dice en la palabra de Dios en Gálatas, ahorita que estamos leyendo, que lo persiguiera porque se burlaba de Isaac. El hijo de ella se burlaba de su hijo Isaac. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, y levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Entonces, empecé yo a orar y el Señor me puso a orar en ese momento, y estaba orando y orando en ese momento, y entonces yo puedo, en un mover profético, siendo guiado por el Espíritu Santo y con la perfecta confianza de que es la voluntad de Dios, declarar que todo vientre que es infértil en cualquiera de las mamitas que está escuchando esta prédica, en el nombre de Jesús es completamente sanado, y puedes gozarte y puedes alegrarte, no solo por lo que yo te estoy diciendo en este momento, sino porque tú ya tienes una promesa que viene de generaciones pasadas, y esa promesa ya se la había dado Dios a Sara, que iba a ser como el inicio, por así decirlo, del cumplimiento de esa promesa para todas las generaciones, no para el pueblo de Israel solamente, no para el linaje principal linaje de sangre de Abraham, sino para el linaje espiritual. Entonces tú, como hija de Dios, como heredera de las promesas que Dios le dio a Sara, puedes estar feliz, porque no es una promesa que Abraham le dio a Sara, fue la promesa que Dios le dio a Sara, y él le dijo regocíjate. Entonces tú puedes regocijarte en el Señor y darle gracias por esa descendencia que el Señor te va a dar. Cuando empecé yo a hablarles del tema de hoy, les dije que se llamaba un vientre, una descendencia. Normalmente cuando tú tienes un hijo, entonces las mamás, las que ya son mamás, ya tienen sus hijos o su hijo, entonces están muy enfocadas en él, en darle lo mejor, en atenderlo de una manera especial, en irlos guiando por su proceso de crianza. Pero normalmente usted no está pensando, o no sé si le ha pasado, pues súper, pero por lo general usted no está pensando, y yo estoy criando a este niño porque este niño va a tener unos hijos, y esos nietos míos van a ser de bendición, y estos bisnietos y sus tataranietos, o este bisnieto, tataranieto va a tener 10, bueno, tú no estás pensando en eso, tú simplemente estás pensando en tu hijo, pero no es la descendencia que hay detrás de tu hijo, no es, o no te enfocas en la promesa que Dios le ha dado a tu hijo, porque tú tienes la promesa, pero tu hijo tiene la promesa, y el hijo de tu hijo también tiene la promesa. Entonces, lo mismo para la estéril. Yo podría decirle hoy, las mamás, las que son mamás, las que tienen la bendición de tener a sus hijos, denle gracias a Dios por esa descendencia que les ha dado, porque su vientre es una descendencia. Pero yo puedo decirle también te puedo decir a ti, o le puedo decir a las estériles, a las que están pidiéndole a Dios un hijo, les puedo decir, regocíjense ustedes estériles, porque para ustedes también hay una promesa.
y también es esa promesa, y su vientre es bendecido en esta mañana y es sanado en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso. El Dios de Abraham, el Dios que le dio la promesa a Sara, ese mismo Dios que ha cumplido de generación en generación su propósito y sus promesas. Lo cumple, lo perfecciona y hace que sea una realidad, que lo podamos experimentar. Porque yo sé que ustedes, las mamás, ahora me refiero a todas las mamás, han experimentado la gracia y el favor de Dios. Y a todas las mujeres que también están escuchando este mensaje, que no tienen un hijo, también han recibido el favor de Dios. Ahora las que no van a ser mamás, han recibido esa bendición y también han sido fortalecidas en el Señor para poder cumplir su propósito de acuerdo a su voluntad y también avanzar en ese propósito, en la carrera que el Señor les ha puesto por delante. Dice el versículo 4, vamos acá. El versículo 4 dice Isaías, capítulo 54, versículo 4. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Quiero decirles que especialmente las profecías tienen diferentes tiempos. Tú nunca puedes centrar una profecía y decir, es que esto es para el presente, es que esto es para el pasado, es que esto se refiere al futuro, porque de hecho se refiere a todo el tiempo está ahí, el presente, el pasado y el futuro. Entonces vamos a centrarnos un poco en qué es eso de no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Entonces vemos dos estados aquí, entonces uno que es la juventud y otro que es la viudez. Entonces tú podrías decir, bueno, entonces está hablando de cuando estoy casada y cuando voy a quedar viuda, o si es que se va a morir mi marido, entonces no se refiere a eso. Y los maridos dicen, uy, ¿cómo así qué le pasó? Porque ya me está matando. Pero no hago referencia a eso, sino que hago referencias a que hay dos estados y esos dos estados más están enfocados a la juventud y a la vejez. Y ahí es donde yo también le voy a decir, y a la vejez y en especial al tiempo en el que el Señor no está tan cercano. Y ahorita te vas a dar cuenta cómo así que no está tan cercano. Bueno, entonces dice la vergüenza de tu juventud, y aquí cuando habla de la vergüenza de tu juventud no solamente se refiere a las madres o a las mujeres, sino que es el estado del pueblo de Dios en la juventud. Cuando tú te centras en pensar en tu juventud, entonces tú puedes empezar a recordar cosas chéveres, muy agradables que te pudieron pasar o que experimentaste en tu juventud, pero también puedes empezar a recordar cosas que te podrían generar alguna vergüenza, cosas que fueran desagradables delante de los ojos de Dios, cosas que pueden hasta causar un poco de dolor cuando las recuerdas. Entonces, esa vergüenza de tu juventud es eso que el Señor está garantizando que lo vas a poder olvidar y vas a poder tener paz y tranquilidad, porque Él esa vergüenza de tu juventud ya la ha borrado con la preciosa sangre del Señor Jesús. Esa vergüenza ya fue borrada. No porque tú pierdas la memoria y digas, mi juventud toda perfecta, no, sino porque aun cuando puedas recordarlo, tú vas a poder darle gracias a Dios porque Él te ha perdonado y te ha restituido. Entonces ahí puedo hablarle a todas las mamás que ya han pasado varios añitos, no digamos que están viejitas porque como ya ocurre, estamos en el momento. Entonces las hermosas madres que están en su proceso de madurez, de ir avanzando en esta vida, entonces pueden recordar su juventud sin recordar la vergüenza de su juventud, porque el Señor ahí está, ha hecho su obra, pero también dice
y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. También aquí hay algo bien especial. Lo que pasa es que miren, esto es un tema, o este contexto de la palabra es para que tú empieces a revisarlo con muchos versículos y textos más. Yo te invito a que cuando estés escuchando la prédica en YouTube, estés nuevamente estudiando esta palabra. Si tienes una Biblia de estudio, empieza a buscar esos otros versículos que conectan el contexto y vas a darte cuenta de que es muy especial y muy profundo. Cada palabra tiene un significado, cada palabra tiene algo especial de lo que debemos hablar, pero ahorita pues nos vamos a centrar en algunos aspectos los más importantes para este tema. Entonces dice, porque tu marido es tu hacedor. Bueno, entonces cuando decía y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, entonces se podría decir, pero es que tengo que estar viuda. No, es una situación, porque dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Usted podrá decir, bueno, pero es que él está hablando de Israel, está haciendo una referencia a Sara, nos está hablando a nosotros ahorita, pero ¿cómo puedo yo estar segura de que eso que él está diciendo de la vergüenza de tu juventud y que de la afrenta de tu viudez es eso que él está diciendo? Entonces vamos a Romanos, todos juntos en este momento, vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 10. Y dice Romanos capítulo 10 del versículo 11 al 12, dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces esta palabra también conectaba también lo que leíamos ahorita de Gálatas, cuando decía que de Isaac éramos herederos de esa promesa también que Dios le había dado a Isaac, porque no hay diferencia de judío y griego. Entonces tú estás haciendo claramente ahí ya puedes confirmar que no solamente se refiere a los judíos o al pueblo de Israel, sino que cuando habla del griego también hace referencia a todos los gentiles, y estos gentiles pues que también éramos nosotros que venimos a ser llamados a ser parte, hijos de Dios, herederos de esa promesa, y ahí también es para nosotros esta palabra o esta promesa de que no debemos de estar tristes por la vergüenza de nuestra juventud, ni tampoco por la afrenta de la viudez. Entonces vamos a centrarnos ahorita así en Isaías 54:11. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. Aquí también fue tan especial, este contexto fue tan especial, y yo pude tener una conexión y sentir el dolor, en especial ahora me centro en las madres. Las madres que están sufriendo por sus hijos, y usted me va a decir, pero es que el contexto que tú lees aquí, sobre todo los que ya han estudiado, ya se me están adelantando en este momento y están diciendo, pero es que aquí hablas de el pueblo de Israel y también habla del pueblo de Dios, y podrías tener un poco de, cuando lees en más, vas a tener un poco de luz, entonces puedes darte cuenta de que también habla de los juicios de Dios, por ejemplo, como el de la gran tribulación, el de las 7 copas, varias cosas así. Pero entonces vamos a centrar en este dolor que puedes estar sintiendo en este tiempo. Y yo te voy a decir, aquí es donde uno puede poner los pies sobre la tierra y decir, yo soy hijo de Dios, yo tengo las promesas de Dios, tengo esa promesa tan especial que Él me ha dado, pero estoy sufriendo, estoy teniendo aflicciones. Porque si hay algo que a una mamá le pueda generar mucho dolor, la pueda inestabilizar, la pueda
desenfocarse, si se quiere decir, es cuando tienen problemas o tienen dificultades con sus hijos. Y no porque no tengan una buena relación con sus hijos, sino porque no ven que sus hijos estén agradando a Dios, no ven que sus hijos estén caminando con el Señor, estén dando un testimonio que ellas quisieran, el testimonio que ellas quisieran que pudieran dar con sus vidas. Pero entonces, pobrecita y fatigada con tempestad y sin consuelo. Dice, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Entonces uno dice, pero lo pone pobrecita, y dice pobrecita y asolada, y después te lleva a otra realidad, a otro momento, a otra dispensación, si así lo quieres decir, y dice, tus ventanas pondré de piedras preciosas. Ahora usted dice, bueno, entonces claro, ahí está haciendo referencia al pueblo de Dios, porque cuando tú empiezas a recordarte lo que dice en Apocalipsis, vamos a ver un momento Apocalipsis, capítulo 21, del 18 al 21. Entonces dice, Apocalipsis 21, 18 dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y el primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso y el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Entonces todas estas piedras preciosas, sobre todo si algunos ya las conocen o las han visto en algún momento, entonces pueden imaginarse ese esplendor, esa belleza. Y obviamente aquí está hablando de la Nueva Jerusalén. Entonces cuando tú estás contextualizada con esto, es una iglesia, un pueblo de Dios perfecto, revestido de justicia, donde ya ha pasado por todos esos juicios, todas esas tempestades, donde ya ha sido totalmente perfeccionado, es perfecto, íntegro y totalmente completo en el propósito de Dios. Y entonces si te pone primero en la primera situación, pobrecita, fatigada con tempestad y sin consuelo. También las mamis que han perdido a un hijo en este momento pueden recordar ese dolor y de hecho es algún dolor que llevan toda su vida. Lo que pasa es que el Señor está con ustedes, las fortalece y les permite tener esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en ser esas mujeres perfeccionadas y tener ya toda haber alcanzado toda esta perfección, toda esta gloria que está en la siguiente dispensación, cuando ya se ha cumplido todo el propósito y el plan de Dios. Entonces dice, y usted dice, pero pues ahí está hablando de ella, y usted por qué es tan descarado que utiliza esto para las mamás, pues dice, y también para toda la descendencia, dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz en tus hijos. Entonces, el que tiene mente totalmente con una visión amplia, entonces está pensando en todos sus hijos espirituales, pero entonces en este momento tú puedes pensar en ese hijo tuyo que está en una situación de rebeldía, que está en una situación donde no quiere saber nada de Dios, donde siempre manifiesta mundo y carnalidad, donde no es nada espiritual. Entonces yo puedo decirte, tu hijo será enseñado por Jehová y se multiplicará la paz en tu hijo. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 45. En este momento. Juan capítulo 6, versículo 45. Pero entonces vamos a leer 44 y 45, perdón. Dice Juan capítulo 6, desde el 44. Ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Voy a volverlo a leer. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, ¿por qué hago este énfasis en el versículo 44? Porque resulta que aquí está haciendo, hoy nos está marcando un principio muy importante. A ver, les cuento. Juan 6 habla, o el contexto de Juan 6 es Jesús es el pan de vida. Entonces él dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida. Juan 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces él empieza a decirles, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, y de hecho habla muchas cosas acerca de ese alimento espiritual que es para vida eterna, para una transformación eterna. Para resucitar, como dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, que no se me escape aquí el centro, y es tú que ves a tu hijo haciendo cosas desagradables delante de Dios, tú que sufres porque no es que tu hijo avance conforme al propósito de Dios. Puedo decirte simplemente, descansa en el Señor y confía en sus promesas venideras, en ese proceso que Él está haciendo en tu hijo, porque en este momento, aunque ves cosas desagradables, cosas que dices, uy, yo quisiera que él me hiciera eso, que ella me hiciera eso, dice, ninguno puede venir a mí. O sea, tu hijo no vino a ser llamado hijo de Dios o a recibir las promesas por descendencia porque tú se lo enseñaste, sino que Él mismo lo escogió, Él mismo se encargará de enseñarle a tu hijo, Él, no tú. Tú ya cumpliste con una tarea, y es de fundamentarlo en la palabra, de enseñarle la palabra de Dios, enseñarle los principios, pero es Dios quien le enseñará. Y aquí es donde tú tienes que entender que el que hace el propósito de Él, el que cumple el propósito de Dios en la vida de tu hijo, es Dios mismo, no por lo que tú puedas hacer. Entonces, mamá, deja de sufrir y deja de tener esa situación de tener ese pesar, de tener esa angustia por lo que estás viendo en tu hijo, porque Dios mismo es quien se va a encargar de que él pueda ser enseñado y pueda ser resucitado en el día postrero. Es Dios, porque escrito está, Él lo prometió, y dice, serán todos enseñados por Dios. Eso es una realidad completamente espiritual. Es por el testimonio del Espíritu Santo que tu hijo va a ser resucitado en el día postrero. Es porque Dios haga su obra en él. Entonces, no te enfoques en eso que estás viendo en él. Y más cuando de pronto quizás no ha habido una condición perfecta en su proceso de crianza. Ahora usted dice, pero bueno, yo sí lo he tenido, desde chiquito estuvo conmigo en la iglesia, muy juicioso en la escuela dominical, pero es que ahorita yo veo en él tanta rebeldía, y tantas cosas que pueden desagradar a Dios. Pero yo te digo, no te preocupes, porque Dios le va a enseñar. Dios es quien va a guiar sus pasos, es Dios quien ejecutará sus juicios sobre ella, para que ella sea tratada, para que él sea tratado conforme a la perfecta voluntad de Dios. Por eso, cuando estamos leyendo ahorita, vamos otra vez a Isaías 54, cuando estábamos leyendo
Pobrecita, fatigada con tempestad y sin consuelo, yo quiero decirte, son tiempos difíciles y de hecho vendrán tiempos más duros, quizás, porque el pecado cada vez más abunda, el pecado abunda, pero cuando abunda tanto pecado, también sobreabunda la gracia de Dios. Dios, su enseñanza, lo que Él está haciendo con tu hijo, también avanza y continúa, porque hace parte de ese plan perfecto. También aquí tú puedes encontrar en el versículo 8, dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Estamos en Isaías 54, para que lo tengas presente. Isaías 54, 8 dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y ahí también, analizando o estudiando otros apartes de la Biblia, te vas a poder dar cuenta también que puede ser la gran tribulación. Entonces, todos hemos entendido y aprendido que la gran tribulación también va a ser un proceso de santificación, va a ser un tiempo de preparación para la iglesia que no se consagre, para todo hijo de Dios que no guarde esta palabra del testimonio, para todo hijo de Dios que se deje vencer y que pase por alto la palabra de Dios. Entonces va a ser tratado, pero dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, porque no es todo el tiempo. Si tú ves que tu hijo está siendo tratado por Dios y le están pasando cosas muy duras, entonces recuerda esta palabra. Si tú ves que tu hijo por nada del mundo cambia su actitud y se postra delante de Dios, se humilla y recibe esa misericordia, sino que sigue en rebeldía, no te preocupes, Dios continúa con su trato, Dios continuará enseñándole, pero mira lo que dice: pero con misericordia eterna. No es, ¿cómo te digo? No se trata solamente del trato que estás viendo o el trato que puedes pensar que va a tener, se trata de todo un plan perfecto que de hecho te muestra inmediatamente, hablándote de esa nueva Jerusalén, de esa iglesia perfectamente, de ese pueblo de Dios perfectamente glorioso, completamente limpio, transparente, brillante, lleno de gloria. Ahí es donde Él te lleva a tener esperanza, pero mientras, en el proceso que vives tú, que vive tu hijo o tus hijos o tu descendencia, el Señor ha prometido que con misericordia eterna tendrá compasión de nosotros. Y esa misericordia es eterna, se renueva cada mañana. Es una justicia tan perfecta porque no lo merecemos, pero Él pagó el precio para justificarnos y para poder darnos la garantía de que íbamos a ser tratados con misericordia eterna. Esto realmente me llena de muchísima felicidad y yo espero que el Señor esté trayendo revelación a tu vida en este momento y que tú puedas decir: claro, es que el Señor trata a mis hijos con misericordia eterna y así lo va a hacer y lo va a cumplir. Ahora bien, también constituye una realidad espiritual para tus descendientes y para todas las personas que están de generación a generación recibiendo esta promesa y siendo llamados hijos de Dios. Entonces, a las mamás que están por esas situaciones difíciles en este momento, o que ya no tienen a sus hijos o a su hijo con ustedes, a sus hijos, el Señor ha prometido una misericordia eterna y el Señor tiene control de todas estas situaciones. Entonces, para ir finalizando, vámonos a Juan 6. Juan 6. Juan 6, vamos a leer del 35 al 37. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no
no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ay, Dios mío, esa parte también es supremamente especial. Porque es que nosotros como seres humanos tenemos una debilidad de juzgar. Nosotros constantemente juzgamos y nos juzgamos entre nosotros y juzgamos las vidas de otras personas y decimos, no, es que esta persona definitivamente no está en el propósito de Dios, no es que fulanito de tal, al parecer esa semilla no fue sembrada en su corazón, sino que ahorita completamente está lejos de Dios y pobrecito, que el Señor tenga misericordia de él. Pero es que quiero decirte, a ti mamá, a ti hijo, a todos los que me están escuchando, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Él no nos desecha. Y él no te desecha a ti, hijo, que estás en rebeldía, que de pronto estás escuchando esta palabra. Él no te ha desechado. Y Él está en ese trato contigo. Y tú dices, pero es que yo no lo estoy buscando. Pero bueno, ahí estás en el trato. Porque ya fuiste a Dios en algún momento. Y hablo obviamente para las personas que son salvas, para todos los salvos, para todos los que han recibido la salvación en Cristo Jesús. Porque si has ido a Él, Él no te va a echar fuera. Ahí no dice, todo aquel que mi Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene y no pecare, no le echo fuera, o y no esté en rebeldía, no le echo fuera, o y no haga la voluntad de Dios, no le echo fuera. No pone una condición, simplemente dice no le echo fuera. Y al no haber una condición, te digo, nos incluye a todos, hasta a mí me incluye, a ti, a todos nos incluye. Entonces, esto es algo muy especial, porque iniciamos hablando de un vientre que de hecho no era fértil, porque cuando el vientre es fértil, entonces cuando todas las cosas se dan, cuando todo está a tu favor, cuando tu condición espiritual está en una posición de autoridad, entonces tú dices, claro, esta es la promesa de Dios. Dios sí cumple sus promesas, Dios sí está a favor mío, Dios sí está conmigo. Pero entonces no iniciamos así, no se trata de eso. Empezó con un vientre completamente infértil, un vientre que no podía, nunca hubiera podido ser fecundado, no hubiera podido lograr, no había vida en él. Un vientre estéril representa también una descendencia que no tenía oportunidad de existir, de ser. Entonces dice, pero ¿cómo así? Pues si no tenía oportunidad de ser, pues no habría descendencia. Entonces te estoy hablando de una realidad espiritual. Entonces ya había una promesa, y Dios dio una promesa de una descendencia, de un vientre estéril. Es que a veces no lo asemejamos o no le damos como el sentido. O sea, estamos hablando de un vientre estéril con una promesa de una descendencia gloriosa, perfecta, que Dios la ve como una nueva Jerusalén, descendiendo perfecta, llena de gloria. Pero entonces Dios, que sí tiene la capacidad de ver todas las cosas, todo el contexto, toda la línea del tiempo, en todas sus dispensaciones, Él sí puede llamar a ese vientre estéril una descendencia. Por eso, un vientre, no dice si fértil, no lo llama fértil, perfecto, un vientre con todas las características óptimas para la vida, sino que dice infértil, sin vida, estéril, completamente estéril para toda una descendencia. Entonces, para ti que eres estéril, si el Señor ya te dio una promesa, firme en esa promesa, aunque venga la ansiedad, aunque venga la incertidumbre, aunque venga
la duda y el temor, yo te digo, firme en la promesa que Dios te dio de un hijo, de una descendencia. Ahora, a ti, mamá, que estás ya con tus hijos, que estás viendo crecer a tus hijos, pero empiezas a ver sus errores, sus debilidades, que empiezas a tener un poco de desesperanza o que te asustas por lo que pueda venir. Y ahora tú, que ya estás viviendo esas cosas tan terribles, entonces también para ti hay una promesa de esperanza, porque aunque lo que ves te trae dolor y sufrimiento y a veces has estado sin consuelo, el Señor te va a consolar, el Señor va a limpiar tus lágrimas y el Señor te ve en una posición absolutamente de gloria y de perfección. Esta era la palabra que el Señor tenía para ustedes, mamis, para ustedes, padres, hijos, para todo el pueblo de Dios. Hijos no serán desechados. Hijos que ya han recibido al Señor Jesús y están siendo enseñados por Dios, no serán echados fuera, sino que están en el trato de Dios, están dentro del propósito de Dios. El Señor está con ustedes, aunque no lo tengan ustedes presente a Él, el Señor sí está con ustedes. Y el Señor cumplirá su propósito en sus vidas, en las vidas de todas las mamás, de todos los papás, de todas las personas, de todos los hijos, de todo el pueblo de Dios. Él cumplirá su propósito en nosotros. Te pido que por favor me acompañes en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias, Señor, por tu misericordia eterna. Te doy gracias, Señor, porque en ti podemos disfrutar de una plenitud y no por la situación que estemos viviendo, sino porque en ti tenemos esperanza de gloria, porque en ti tenemos la garantía de que vamos a ser enseñados, de que tu propósito se va a cumplir en nuestras vidas. Señor, gracias por nuestras situaciones adversas, porque aún en esos momentos de dolor, de dificultad, de estrés, de ansiedad, nosotros podemos cimentarnos en tu palabra, nosotros podemos estar confiados en ti, podemos saber que tu obra es permanente, es perfecta y que se cumplirá, se perfeccionará, se terminará en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo te doy gracias por nuestras madres, las bendecimos en esta mañana, declaramos tu favor en ellas y para ellas declaramos, Señor, tu gracia, tu misericordia. Yo te pido, Señor, que renueves sus fuerzas, que les des fuerzas como las del búfalo, y una visión tan perfecta en las alturas como las águilas, que ellas se puedan remontar, Señor, en esa visión, y ellas puedan entender tu propósito perfecto en la siguiente dispensación, y que ellas puedan prepararse, Señor, para reinar. Yo te pido, Señor, que las llenes de fortaleza, que consueles sus corazoncitos, Señor, cuando tengan tristeza, que les des ánimo, que les des esperanza, que les des sueños, que ellas puedan, Señor, continuar su vida dependiendo de ti y sabiendo que tú nunca las vas a dejar, que siempre estarás con ellas. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.